Sí que hubieron 300.000 adopciones irregulares en España durante el franquismo y los primeros años de democracia. Pasaba como está pasando ahora, que se retiran a los niños en contra de la voluntad de la familia biológica. Ahora se ha hecho un estudio anatómico forense comparando el ADN de 120 exhumaciones y solamente el 10% no coincide el ADN con el de la madre biológica. En base a esto, en base a un estudio tan pequeño y que además da un resultado bastante escandaloso, de 120 exhumaciones el 10% son falsas, cuidado, extrapolarlo a una cifra mayor, pero pese a eso se intenta desacreditar la realidad de la cifra de 300.000 adopciones irregulares. No me canso de explicar que para que una adopción sea irregular o para que se pueda considerar un robo de bebé, sustracción del bebé, detención ilegal, apropiación indebida, como le queráis llamar, suposición de parto, se tiene que ir en contra de la voluntad de la madre biológica. Creo que las madres lo podéis entender. No a todas las madres se les decía tu hijo ha muerto y está falsamente enterrado, y se enterraba falsamente, no. A la mayoría, la inmensa mayoría, no hacía falta ese engaño tan burdo y tan cruel. A la mayoría se les obligaba, se les coaccionaba y no se les daba otra opción más que dar su hijo en adopción. Han llegado a mí hace poco unas cartas de una institución religiosa en las que antes de nacer el bebé ya se estaba ofreciendo a los padres que iban a ser los padres adoptivos o los falsos padres. Éramos como mercancía, no se contaba con la voluntad de la madre. Claro que hay 300.000 y más de adopciones irregulares en contra de la voluntad de la madre. Robar un bebé a una mujer no es solamente decirle ha muerto y está enterrado y eso ser falso. No, eso no lo ha dicho nunca ninguna asociación, ningún presidente, ningún jurista, ningún experto, ningún doctor en derecho que ha estudiado este tema. Nadie lo ha dicho. Estamos hablando de adopciones que se hicieron en aquella España, en los primeros años de democracia, en contra de la voluntad de los padres. Y esto es evidente, tenemos multiplicidad de testimonios, de documentación en la que se ven las inscripciones falsas. Claro que las inhumaciones falsas, los enterramientos falsos, son mínimos, es una cantidad mínima de este robo sistemático de niños. El problema es que yo creo que malintencionadamente algunas personas han confundido que los 300.000, las 300.000 adopciones irregulares de las que siempre hemos hablado, como poco, eran necesariamente falsos entierros. Y eso nunca nadie lo ha dicho. Entonces ahora, ¿cómo se demuestra que solamente el 90% de esas inhumaciones son falsos entierros? Intentan decir que la cifra de 300.000 es falsa. Pero por favor, no confundamos. La cifra de 300.000 engloba no solamente esos niños supuestamente fallecidos y falsamente enterrados, sino también a todas las mujeres a las que les obligaron a entregar a sus hijos, con coacciones, con violencia a veces. Patronato de Protección de la Mujer. Un saludo a Consuelo García del Cid, buena amiga. Santo Celo. Casa Cuna Santa Isabel. Villa Teresita. Por favor, es que es evidente. Es evidente los testimonios de las mujeres, las partidas de nacimiento falsificadas, los testimonios incluso de médicos, de matronas, de monjas incluso. Las cartas que os he dicho, en las que se demuestra cómo se estaba ofreciendo a unos padres que querían adoptar al niño antes de nacer. Y recordar que la ley exigía el consentimiento o el abandono de la madre. Y antes de nacer ya estaban ofreciendo al niño. Esto era una trama de compraventa de niños para la adopción. Y ahí están los 300.000. Para mí hay una mala intención muy clara de desacreditar esta cifra, no hay una valentía de defenderla por parte de algunas asociaciones y hay una mala intención dirigida, no sé por quién, para decir que no hubo esta trama en España. Cuidado, tenemos que mantenernos fuertes y tenemos que tener las ideas claras. Estamos hablando de 300.000 o más adopciones irregulares, no de 300.000 inhumaciones falsas. Ahí está el error. No dejemos que porque el ADN, objetivamente, pueda decir que solamente el 10% de las inhumaciones son falsas, que ya es grave, que ya es grave, pero no dejemos que por eso se desacredite la realidad de las miles de mujeres que fueron obligadas, como está pasando ahora en muchos casos, a entregar a sus hijos. Yo creo que lo tenéis que tener claro. Y hago este vídeo otra vez porque ayer hubo un congreso que se hablaba, un comité de expertos de bebés robados, y otra vez
por el genetista que hizo, y no me gusta dar nombres, estas pruebas de ADN, se dudó de la cifra de los 300.000. Insisto, no son 300.000 inhumaciones falsas. Eso no se ha dicho nunca. La cifra de 300.000 son adopciones irregulares por ir en contra de la voluntad de la madre biológica. Y esto está sobradamente acreditado, documentado. Mi también amiga Neuroch, en su tesis doctoral brillantísima sobre el robo de bebés, ha acreditado la cifra sobradamente. ¿Quién puede dudar que en tantas décadas de presión social, de presión política, de presión religiosa, se obligase a algunas mujeres a entregar a sus hijos? Bueno, yo sigo defendiendo esa cifra. Recuerdo una de mis primeras declaraciones en prensa hace ya muchos años, antes incluso de poner la denuncia conjunta de bebés robados, en las que me atreví a decir que, para mí, el 80% de las adopciones en España en aquella época, como era una institución privada y habían intereses económicos, eran nulas, porque iban en contra de la voluntad de la madre. Yo he conocido a muchas madres biológicas, he conocido muchos casos de muchas instituciones y os aseguro que si se hubiera ayudado a esas mujeres en aquel momento con medios económicos, muchas de ellas, la inmensa mayoría, se hubiera quedado con sus hijos. Pero tenían la presión social, la presión religiosa, la presión política, la presión a veces de la familia. Y eso, aunque no se les dijese que su hijo estaba falsamente enterrado, no hacía falta. Ya es robar a su hijo. Y si queréis utilizar un término jurídico más preciso, ya es una suposición del Estado civil, una sustracción, una apropiación indebida, una detención ilegal de esos bebés con una familia que no era la suya. ¿Lo entendéis? Por favor, hacer circular este vídeo es muy importante porque se está haciendo algo que es sangrante, que es intentar desacreditar la realidad de algo contra lo que llevamos luchando muchos años en base a una investigación científica, sí, objetiva, sí, indudable, sí, pero mínima, 120 casos, y que desde luego no se refiere a los supuestos en los que se obligaba a las madres a entregar. No se refiere a los supuestos de las adopciones ilegales por no contar con la voluntad de la madre. Se refiere al mínimo caso, o los mínimo caso de supuestos en los que se decía a la madre que su hijo había fallecido. Y esos supuestos, esa praxis, esa forma de actuar era mínima. Lo tenemos claro, hacer circular este vídeo es muy importante, suscribiros al canal y vamos entre todos a defender la verdad contra la que estamos luchando.